Buenas noches y bendiciones a todos. Hoy vamos a dar inicio a este proyecto que se llama Integrity Project, que es parte de lo que hacemos en TRB Group, que es una empresa cristiana, pero también ofrece servicios seculares de desarrollo de liderazgo empresarial, ministerial, etcétera. Y esto lo hacemos en conjunto con el ministerio nuestro, que es TRB International Apostolic Center. Así que hoy comenzamos un sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. He hablado con muchos amigos ministros, con líderes cristianos sobre este proyecto y hemos visto y sentimos una gran carga sobre todo lo que está pasando en el ministerio, en la iglesia, y hemos querido, ¿verdad?, seguir la directriz de Dios en este tiempo y comenzar este proyecto de educación en distintas áreas de liderazgo y ministerio. No voy a estar yo solo, van a estar conmigo otros ministros hablando de sus experiencias, sus vivencias, sus desafíos, cómo los han enfrentado, desafíos ministeriales, familiares, económicos, en todas las áreas de salud mental. Vamos a tener especialistas en salud mental, profesionales en el área legal, en el área también de desarrollo de liderazgo, planificación estratégica, uso de las redes sociales, perdón, etcétera. Así que esto es un esfuerzo, ¿verdad?, que estamos haciendo completamente gratis, sin ningún otro interés que no sea compartir el corazón de Dios con todos aquellos que han decidido atender a un llamado de liderazgo en la iglesia, a un llamado ya ministerial formal como es pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista. Así que, ¿verdad?, hoy comenzamos, voy a estar tocando algo como a manera de introducción con todos ustedes para que puedan, ¿verdad?, tener una idea de qué vamos a estar haciendo. No siempre vamos a llevar el mismo patrón. Como les dije, voy a tener en momentos dados ministros, de distintas disciplinas o llamados u oficios. Esta próxima semana voy a estar con un amigo que ejerce un ministerio poderoso y voy a estar compartiendo con él sobre lo que es el llamado a ese ministerio, lo que es los desafíos que se encuentra este ministerio en el camino. Así que sin dar más vueltas a la cuestión, ustedes saben que soy bastante informal, quiero comenzar a compartir con ustedes esta información sobre el ministerio, el llamado y el liderazgo. Así que a modo de introducción vamos a estar hablando hoy va a ser la máxima de este proyecto, Ministerios, Realidades y Dilemas, ¿verdad? Y cuando hablamos de ministerios, realidades y dilemas, no solamente hablamos del llamado, sino, como dije ahorita, estas cosas que nos encontramos, estos obstáculos que nos encontramos en el camino del liderazgo y del ministerio dentro del contexto de la iglesia. Porque es importante, ¿verdad? Muchas personas piensan que cuando entran al ministerio, esto es como, usted sabe, un carnaval, una feria, porque a veces vemos en la televisión, ¿verdad?, a grandes ministros hablando desde esa posición y pensamos que eso es el ministerio, ¿no? Y eso es una parte, ¿no? Cuando usted tiene la oportunidad de entrar a los medios de comunicación y hablar ¿vale?, y presentar su predicación, su mensaje, la revelación que Dios le ha dado. Todo eso es parte del ministerio, pero no es el ministerio. Así que aquí pues vamos a estar hablando ¿verdad?, de estos aspectos del ministerio. Primero tenemos que tener claro que Dios llama a los ministros. Dice en Efesios 4, 11 y 12, él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la hora del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Vemos que Dios, ¿verdad?, la palabra aquí hace énfasis en 5 ministerios principales que son los que tienen el llamado a liderar y dirigir la iglesia. Ahora, ¿para qué Dios llama a estos ministros? Pues dice aquí claramente, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. El llamado a todo ministro es de desarrollar líderes y desarrollar ese propósito, ese potencial, esa capacidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros desde el día que nacimos. Nacimos con todo lo que necesitamos para alcanzar el propósito de Dios. Así que cuando, ¿verdad?, capacitamos gente para el servicio, edificamos el cuerpo de Cristo. Y si ven ahí hay una gráfica donde están las 5 columnas del tabernáculo que simbolizan los 5 ministerios y que los 5 están al mismo nivel. Y esto para mí es importante porque no hay un jefe
El jefe aquí es Cristo, dice la misma palabra que la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de este cuerpo es Cristo. Todos los que hemos sido llamados al ministerio y hemos aceptado ese llamado, estamos en el mismo nivel de jerarquía, cada uno dentro del área donde Dios lo llamó. Yo soy apóstol, no estoy pastoreando, pero soy miembro de una iglesia y estoy en sujeción al pastor de esa iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el líder de esa iglesia. Ese es el que Dios, la persona que Dios llamó para que dirija la visión específica de esa iglesia, que obviamente está dentro de la gran comisión, que es de ganar vidas para Cristo. Así que en esto no hay una jerarquía tipo piramidal, la jerarquía es horizontal y todos los que hemos sido llamados al ministerio tenemos, ¿verdad?, el mismo nivel de autoridad. Nadie está sobre nadie. Claro, si usted tiene una cobertura o usted tiene un mentor, escúchelo, siga sus consejos, ¿verdad? Sujétese a la palabra que él le da porque usted, ¿verdad?, decidió que esa persona fuera su mentor. Pero ministerialmente hablando, en autoridad, en el reino de Dios, todos tenemos la misma autoridad y todos estamos en el mismo nivel jerárquico. Ahora, importante que en 1 Corintios 4:2 nos dice que es un requisito primordial algo, que es que la fidelidad. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No puede haber un ministerio exitoso si no hay fidelidad, si no hay lealtad. Primero, obviamente, a Dios y a su palabra, y segundo, a la persona que está sobre nosotros. Como dije, a la persona a quien nosotros hemos elegido como nuestro mentor o nuestra cobertura o el líder de nuestra denominación, como también tenemos que ser leales al grupo, a la iglesia, los que son pastores o a la gente que lideramos, porque la fidelidad y la lealtad va en dos vías. Un líder necesita obviamente tener la fidelidad del grupo que dirige, pero ese grupo también necesita la fidelidad del líder para con ellos, para que entonces pueda ser efectivo todo el trabajo que se haga, porque en el contexto de la iglesia todos somos una iglesia, pero en el contexto de liderazgo somos un equipo, y un equipo necesita fidelidad de los miembros del equipo, como también necesita fidelidad del líder del equipo, para que se puedan alcanzar los objetivos trazados y el propósito obviamente que tiene como fundamento ese equipo, que en este caso es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. El ministerio prepara líderes para cuidar al rebaño de Cristo, entrenados en los aspectos y responsabilidades del ministerio. Se busca que el ministerio sea una persona íntegra. El ministerio prepara líderes. Usted atendió el llamado de Dios, lo aceptó. Usted tiene la responsabilidad de prepararse usted como líder y de preparar líderes. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús estuvo 30 años preparándose para ministrar 3, pero en esos 3 enseñó principios del reino, pero también modeló y enseñó principios de liderazgo, porque era necesario que él fuera sacrificado y fuera al cielo. ¿Para qué? Para que ese grupo que él, ¿verdad?, lideró, enseñó, modeló y preparó, siguieran su legado de liderazgo. Así que, ¿verdad?, el que usted esté en una posición de liderazgo o de ministerio crea una responsabilidad poderosa sobre sus hombros de desarrollar líderes. No fuimos llamados al ministerio para simplemente enseñar algunos textos bíblicos o predicar los domingos, sino es importante que los ministros tengan claro, estén conscientes de que tienen un poderoso llamado de desarrollar otros ministros y otros líderes para que puedan seguir su legado. ¿Cómo usted quiere que los recuerden? Como alguien que lideró un ministerio o pastoreó una iglesia y un día dejó de hacerlo porque murió, porque se retiró, por la razón que sea, y que no dejó a nadie, no desarrolló a nadie, y que entes externos tuvieron que buscar a alguien para que lo sustituyera, o simplemente el ministerio se desintegró porque usted no preparó otros líderes. Es importante desarrollar líderes porque la visión es de Dios y la visión tiene que continuar. Cuando Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y se quedó fuera de ella, había un líder que había sido preparado para continuar el legado de Moisés, que el legado de Moisés, ¿cuál era? Completar el propósito de Dios y alcanzar la visión que Dios le había dado. Eso es importante que todos lo tengamos presentes. El ministerio también trae consigo muchas satisfacciones.
¿verdad? El ver la transformación de la gente, sanidad, milagros en la gente, el ver matrimonios restaurados, el ver líderes desarrollarse, ministerios que salen de nuestros ministerios y son exitosos, eso trae mucha satisfacción, pero también el ministerio trae muchos dilemas y muchas tensiones que es importante aprendamos a manejarlas, porque si no, corremos el peligro de apartarnos del propósito y del diseño de Dios para nuestro llamado y podemos caer en prácticas, ¿verdad? No bíblicas, o simplemente podemos, ¿verdad? Pecar o caer, como decimos por ahí, ¿verdad? Como se conoce, caer de la gracia de Dios porque estamos totalmente desenfocados. Es importante que aprendamos, como dije desde un principio, a manejar estos dilemas y estas tensiones, porque si no aprendemos a manejarlas, estas tensiones y dilemas, estos obstáculos, estas pruebas que a veces sufrimos y enfrentamos en el ministerio, van a desviarnos, ¿no? Van a descarrilarnos del propósito de Dios. El propósito hacia el propósito, el proceso, discúlpeme, hacia el propósito de Dios. Todo llamado comienza con una semilla, un sueño que es sembrada por Dios en nuestro corazón. Dios siembra una semilla, ese sueño. Nadie simplemente se levanta un día y dice que yo quiero ser pastor o apóstol, profeta, evangelista, ¿verdad? No pasa. Dios siembra ese sueño y usted se va preparando en la iglesia local donde usted es miembro y usted va aprendiendo y usted se va desarrollando. Es importante, ¿verdad? Que este aspecto esté en nuestra vida porque todo llamado comienza con un sueño, no surge repentinamente. Y ese sueño, ¿verdad? Es sembrado en nuestro corazón como fue sembrado en el corazón de José. En Génesis 37, 5 al 7, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dios sembró un sueño en el corazón de José. José contó ese sueño a sus hermanos, ¿verdad? Y ahí es que comienza el proceso, cuando usted recibe esa semilla que es sembrada en su corazón a modo de sueño, de un anhelo, de una carga, de una pasión. Dios pone eso en su corazón y usted comienza a buscar la manera de aprender, busca buenos maestros, gente que haya sido exitosa en el camino del ministerio, gente que tenga la experiencia, gente también que esté dispuesta a trabajar con usted, a ayudarle, a aconsejarle, a dirigirlo, a escucharlo. Cuando usted quiera ser escuchado o necesite ser escuchado, escucharlo cuando usted se encuentre cargado, consolarlo cuando usted se sienta oprimido. Todas estas cosas son importantes en esta persona que usted debe buscar para que lo ayude a desarrollar esa semilla, a regarla, a cuidarla, para que una vez esa semilla, ¿verdad?, germine y el árbol comience a crecer y usted madure lo suficiente como para alcanzar ese sueño, comenzar su ministerio, su liderazgo, esa persona también lo ayude en ese proceso de entrar y convertirse en ministro o en líder cristiano, ese líder, ese ministro que Dios llamó para grandes cosas en esta tierra. ¿Cuál es ese proceso? Pues mire, yo he hablado mucho sobre esto en muchas ocasiones, pero quiero compartirlo en este foro. Yo lo divido en tres etapas, ese proceso que nos va a llevar al propósito de Dios. Primero, vas a ser traicionado por gente cercana a tu corazón. ¿Verdad? En este proceso vamos a ser heridos, vamos a ser traicionados, vamos a ser apuñalados, vamos a ser abandonados, todas esas cosas nos van a pasar. Ya las hemos pasado tal vez sin estar en el ministerio, pero ¿verdad?, en el contexto del ministerio, del liderazgo, va a pasar. También serás acusado de algo de lo que no podrás defenderte. Eso va a pasar. La gente que no esté de acuerdo con usted hablará mal de usted, lo difamará, dirá cosas de usted para tratar de manchar su reputación de manera que usted no alcance ese propósito y no pueda tener éxito. Y por último, usted se va a sentir olvidado por Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque el llamado no es instantáneo. O sea, el llamado es instantáneo, pero el proceso para llegar al liderazgo o al ministerio no es instantáneo. Y digo que el llamado es instantáneo porque Dios nos llama de una vez, ¿no?, en un momento específico, pero ese llamado lo que hace es comenzar el proceso de prepararnos para alcanzar, ¿verdad?, ese llamado finalmente. ¿Y por qué digo que nos vamos a sentir olvidados por Dios? Porque ese tiempo que va a pasar para mucha gente, que es muy largo para algunos, para otros se hace demasiado corto, pero se siente como que un vacío en ocasiones donde usted piensa que, oye, Dios me llamó,
y no pasa nada. Yo me he ido preparando, he estudiado, he estado a la sombra de mi líder y todavía no me envían, todavía no arranco, todavía no empiezo. He querido comenzar y como que me dicen que no es el momento. Pues, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿será que Dios me llamó o no? Pues en esa actitud, ¿no? Ese pensar de que Dios nos llamó o no nos llamó, es lo que nos hace sentir como que olvidado por Dios. Dios me dio una palabra, pero no se acaba de cumplir. Así que quiero que veamos estas tres etapas del proceso para poder entrar, ¿verdad?, al llamado del liderazgo y del ministerio, porque es importante que lo entendamos. Primero, como dije, serás traicionado por alguien cercano a tu corazón. Génesis 37:8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú pero sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Algo que yo he aprendido con los años, llevo más de 30 años entre el liderazgo y el ministerio, especialmente en el ministerio, es que la gente más cercana a ti desde siempre son los que menos van a ver en ti ese llamado, ese propósito, esa capacidad, ¿verdad? Los que tienden a tener más dificultad en reconocer tu llamado son las personas que están cercanas a tu corazón. Así que en este caso José se lo contó a sus hermanos, me imagino que muy contento, me imagino que muy emocionado, y lo que encontró fue una pared ahí donde dijeron ¿qué vas a hacer tú? Tú no eres el mayor, tú vas a ser el jefe de nosotros, tú vas a ser el líder. Imposible. Y dice que llegaron a aborrecerlo aún más, ¿verdad?, a causa de estas palabras. Es importante que usted, cuando reciba un llamado de Dios y usted siente esa carga, consúltelo y háblelo primero con su líder y comiencen un proceso de oración y de preparación, y deje que las acciones, que esa transformación suya de un miembro de la iglesia a un líder, a un ministro, esa transformación se vaya viendo y que la gente reconozca, incluyendo la gente cercana a su corazón, su familia, sus amigos, reconozcan que hay un cambio, una transformación en usted de una persona que era simplemente uno que se sentaba en una banca de la iglesia hacia una persona que demuestra un liderazgo sólido, fuerte y obviamente enfocado en el propósito de Dios. Serás acusado de algo que no podrás defenderte. En Génesis 39, 17 al 20 nos habla del momento en que la esposa de Potifar intenta seducir a José. José no accede y él sale corriendo y ya se queda ¿verdad?, con las vestiduras de José, y ella lo acusa de que intentó violarla y José va a la cárcel. José nunca pudo defenderse de esa acusación. Pero cuando vemos la palabra, José tampoco buscó defenderse de esa acusación. José entendía que el proceso de Dios era el proceso de Dios y que el propósito de Dios se habría de cumplir no importa qué. Así que José fue preso, discúlpeme. José fue preso por un crimen que no cometió. En el devenir del proceso, ¿no?, en este paso, en esta jornada del proceso para usted llegar al propósito de Dios, a ese ministerio, va a haber personas que van a decirle a usted que usted no tiene llamado, que usted no predica, que usted no hace, que usted no ha sido un ejemplo, que usted lleva muy poco tiempo, que lleva demasiado tiempo, que usted antes era un pecador y que ahora de repente es un santurrón. Todas esas cosas pueden suceder y van a suceder seguramente. Pero es importante que usted se enfoque en el proceso, hacia dónde Dios lo quiere llevar. Nunca utilice el por qué cuando esté enfrentando este tipo de situación. ¿Por qué le digo esto? Valga la redundancia. El por qué nos hace víctimas de esa gente y nos hace víctimas del pasado. Siempre pregunte para qué. ¿Para qué Dios quiere que yo pase por todo esto? ¿Qué Dios quiere que yo aprenda? ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar? ¿Cuál es el propósito de Dios con esto que estoy enfrentando? Y olvídese de crearse, ¿verdad?, un aura de victimización. Porque todos hemos pasado por esto. Todos vamos a volver a pasar por esto. No somos los únicos, usted no es el único, yo no soy el único. Y es parte de lo que Dios quiere utilizar en ocasiones para madurar nuestras emociones, madurar nuestro corazón y obviamente madurarnos espiritualmente. Porque no podemos llegar al ministerio con rencor contra gente que nunca reconoció lo que Dios hizo. Recuerde que al final del camino, quien lo llamó a usted fue Dios. Y Dios no se equivoca. Yo podré creer que usted tiene llamado o no, usted podrá creer que yo tengo llamado o no, pero nuestro llamado vino del cielo, nuestro llamado lo hizo Dios, y Dios sabe
lo que está haciendo. Nosotros a veces no sabemos, pero Dios siempre sabe lo que está haciendo. Así que no, olvídese de contestar ataques. Yo veo a veces en las redes líderes y ministros que escriben y alguien le escribe, ¿verdad?, bajo su post algún ataque, algún palabra desagradable, y ellos comienzan a ver y se enfrascan en una discusión con esa persona. No pierde el tiempo. Recuerde que usted tiene una sola verdad y los mentirosos tienen muchas mentiras. Así que usted se defenderá de una mentira, traerá su verdad y ellos traerán una segunda mentira y usted seguirá con su verdad hasta que usted se canse. Y la verdad es que yo nunca contesto ataques. Me han escrito cosas debajo ¿verdad?, de lo que yo escribo, de lo que yo hago, y yo no contesto ataques, simplemente borro el comentario y si la persona lo tengo en mi grupo de amigos, también queda borrada. Así que no pierde el tiempo. José nunca se defendió. José llegó al trono y ni siquiera buscó defenderse ni vengarse de aquellos que lo habían metido a la cárcel acusándolo falsamente. En la tercera parte del proceso es que usted va a recibir una palabra de Dios y usted va a creer que fue olvidado. Génesis 37:2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Fue a los 17 años que José tuvo el sueño, pero mira lo que dice Génesis 41:46. José era de 30 años de edad cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Pasaron 13 años desde que José recibió la palabra, desde que José recibió esa semilla en su corazón, el sueño de Dios en su corazón, hasta que lo vio cumplido. No siempre van a ser 13 años, a veces es menos, a veces es más. Pero es importante que no sintamos que Dios nos ha abandonado cuando hemos cumplido con todo, pero el tiempo de Dios tal vez no ha llegado. El tiempo de Dios es preciso. Fíjese que José, aún estando preso injustamente, usó su don dentro de la cárcel. Cuando Dios te llama, ya Dios te da dones, Dios te da, ¿verdad?, unas capacidades, un potencial. Aún en los peores momentos de este proceso, yo te invito a que tú utilices esos dones y todo eso que Dios ha puesto en tu corazón para hacer. Este proceso lo vamos a pasar todo, lo hemos pasado todo, lo vamos a volver a pasar. Nos van a abandonar, nos van a traicionar. Vamos a tener que esperar un tiempo para el cumplimiento de la próxima palabra. También vamos a ser acusados de algo que usted no va a poder defenderse, y lo mejor es que ni se quiera defender. Alguna gente me dice: pero si yo no me defiendo dañan el testimonio. Nuestro testimonio no puede ser dañado porque nuestro testimonio está sostenido por la gracia de Dios. ¿Habrá momentos que usted tenga que aclarar algo? Bueno, claro. Pero no pierda el tiempo estando discutiendo con la gente porque no están de acuerdo con usted, porque no creen que usted fue llamado, porque no creen que usted tiene la capacidad. No pierda el tiempo, porque hay otras cosas que Dios quiere que usted haga para alcanzar el propósito. Y ese tiempo que está utilizando para hablar y defenderse de personas que no tienen visión, que no tienen el favor y la gracia de Dios, que lo único que quieren es obstaculizar el propósito de Dios en la vida de los demás, ese tiempo es muy valioso como para que usted lo pierda con este tipo de gente. Este es el proceso por el cual yo, ¿verdad?, enseño que todos vamos a pasar más de una vez. Primero, para llegar al ministerio, llegar al liderazgo, y segundo, para mantenernos en él. Así que esto es parte de lo que vamos a estar discutiendo en los próximos días. Vamos a estar hablando con otros ministros, vamos a estar hablando también de los dilemas y realidades del ministerio, y voy a tener otros ministros invitados para trabajar sobre este tema y hacer un foro de discusión. Así que le invitamos a que usted se suscriba a nuestro canal, que usted sea parte de este esfuerzo. Recuerde que pronto vamos a estar anunciando material gratuito para usted, que usted lo va, si se suscribe al canal, lo va a poder recibir, y todos los que se suscriban al canal también van a poder participar de talleres con su certificado de parte de nuestro ministerio y de TRB Group para su desarrollo de liderazgo y ministerial. Así que, ¿verdad?, le invitamos una vez más a que sea parte de esto. Dele suscribir a nuestro canal, y cada persona que se suscriba va a poder participar de talleres, y como dije, y también de obtener, va a tener acceso a material muy bueno para usted, que también lo va a poder utilizar con sus líderes en la iglesia y en sus ministerios. Así que gracias por haberse conectado, gracias por escuchar estas palabras. Nos vamos a ver el próximo domingo 31 de enero del 2021 a las 8 de la noche, y como dije, voy a tener invitado a un amigo ministro,
y vamos a estar hablando de lo que es el ministerio en la fase o en el área que él lo ejerce con el llamado de Dios y cuáles son los obstáculos, pero también las satisfacciones que ha tenido que enfrentar para poder mantenerse haciendo aquellas cosas que Dios le llamó a hacer. Así que un abrazo para todos, bendiciones, buenas noches, que descansen y recuerden que el propósito de Dios siempre se va a cumplir en tu vida. Bendiciones.